La administración del recurso hídrico se ha vuelto un claro desafío en el país y una deuda social recurrente de los gobiernos de turno. ¿Qué medidas o cambios son las cruciales o elementales para enfrentar adecuadamente la administración del agua potable y, sobre todo, para que este recurso llegue a los sectores más vulnerables? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Con nuestro invitado vamos a conversar sobre la administración del recurso hídrico en nuestro país, las discrecionalidades, el inicio de una nueva administración. Queremos agradecer esta noche que nos acompaña en 8 en punto Frederick Benítez. Él es el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Presidente, bienvenido. Buenas noches, un gusto. Buenas noches, William. Es un gusto para mí estar acá compartiendo con la teleaudiencia y quería aprovechar el espacio para mandarle un saludo a mis dos grandes admiradores, que es Sebastián, Antonella, que están viéndonos en este instante, están en sintonía de la entrevista, y quería mandarles un saludo. Son mis dos hijos, bueno, que siempre están pendientes de su héroe. Así es. Bueno, excelente. Comencemos entonces, Frederick. Creo que hay mucho que conversar, ¿no? Y es un poco, bueno, ¿qué ha pasado finalmente a estas alturas? Tenemos un mes, 23 días de la gestión de la administración del presidente Nayib Bukele. Entonces, saber un poco qué es lo que ha ocurrido hasta este momento. Ustedes en alguna oportunidad hablaron de la situación, de algunas situaciones que habían encontrado y que tenían que ver fundamentalmente con la administración de Marco Fortín. ¿Qué ha pasado a este momento? También entendíamos de que habían iniciado ustedes algún proceso de auditoría, pero bueno, quisiéramos saber qué ha ocurrido. Fíjese que en las administraciones anteriores lo que hemos encontrado han sido un gran desorden, no existió una planificación. Entonces lo que hemos iniciado nosotros han sido procesos en los cuales está la auditoría interna, auditoría externa, y unos casos que ya fueron puestos en la fiscalía. Por ejemplo, tenemos un caso, bueno, que la mayoría conoce, como es el tema de las pavas, ¿verdad? El tema de las pavas pasó como 1 año y medio, casi 2 años que se hacía, no se hacía. Entonces eso estaba en un préstamo soberano que todos conocemos lo que costó que la Asamblea lo aprobara, una parte. La otra parte, que eran fondos BCIE, que eran alrededor de 15 millones de dólares, entró en toda esa discusión y no iniciaban. Entonces, recién llegamos nosotros en la primera junta de gobierno que tuvimos, ya estaba la adjudicación para las obras en el río. Sí. Las obras en el río es un dragado que hay que hacer, unos muros, gaviones que hay que construir para desviar un poco el río, y son obras de protección en la misma boca toma. La boca toma es donde entra el agua del río a la planta, donde se potabiliza. Y al revisar ya estaba listo para adjudicar. Sí. Entonces la Junta de Gobierno tomamos la decisión entre todos de que se nombrara una comisión de alto nivel para que evaluara qué era lo que estaba pasando, si se había hecho bien, si había sido un proceso transparente, para que no de primera llegada nosotros la autorizáramos, sin saber. ¿Y qué han ido concluyendo entonces con esa información? Fíjese que la comisión, los hallazgos. La comisión vio de que, bueno, era un contrato por 6.5 millones de dólares. Sí. Entonces, al revisarlo, no se siguieron los procedimientos adecuados, como lo manda la normativa del BCIE. Por ejemplo, no había una unidad ejecutora ya conformada. El comité ejecutivo no participó en dicha licitación. Entonces, desde ahí ya no va bien engranado todo, ¿verdad? Entonces, y aparte de eso, solo se presentó una empresa, que es lo extraño. Habiendo tantas empresas de construcción en el país, solo se presenta una empresa. Entonces la comisión y la Junta de Gobierno tomamos a bien y llegamos a la decisión de que no podíamos otorgar esta licitación a esa empresa, porque ya había algo raro.
¿verdad? Y nosotros queremos ser un gobierno transparente. El presidente Nayib Bukele nos ha dado muy claras las líneas, ¿verdad? Tenemos que ser transparentes, trabajadores y estar de cerca a la población. ¿Cuál fue la fecha de licitación de ese proyecto? La fecha de licitación de ese proyecto creo que anda por atrás de unos 10 meses. La fecha exacta no la recuerdo. Pero en la actual administración ustedes tuvieron que tomar alguna decisión. Ya nos habían dejado para que nosotros la adjudicáramos. Nosotros entrando en la primera junta de gobierno ya estaba listo. Vaya, ustedes la van a adjudicar. O sea, ya estamos hablando del mes de junio, ¿no? Así es, como por así decirlo, nos habían dejado como un regalito. Sí. Entonces, en lugar de a abrirlo, mejor lo devolvemos y lo volvemos a hacer como debe de ser. Ya hablamos con la gente del BCI y vamos a iniciar un proceso nuevo en donde va a haber competencia para las empresas constructoras del país. Lo vamos a partir en 3 lotes. Ahora, presidente, pero todo eso ha pasado por la decisión, digamos, no se puede tomar tampoco una decisión discrecional ni antojadiza, es decir, mejor lo vamos a rehacer. O sea, ¿tenían bases o argumentos suficientes para decir esto hay que detenerlo? Claro. En términos legales. Sí, términos legales. Así, se conformó una comisión de alto nivel donde estaba la parte legal, la parte administrativa, la parte técnica y la parte financiera. Entonces ellos tomaron, lo analizaron, lo vieron despacio, vieron todo, empezaron a analizarlo y se llegó a esa conclusión, ¿verdad? Entonces vamos a volver a iniciar este proceso. Son las obras en el río que hay que hacerlas en verano. Ahora, ¿en esta parte hay alguna configuración de delito o no? Digo, como para que ustedes pensaran si esto había que trasladarlo entonces a nivel de Fiscalía General de la República o incluso Corte de Cuentas. Ya lo pasamos nosotros a la auditoría interna y a la auditoría externa. Entonces de ahí vamos a tener el resultado para ver si ponemos el aviso a la Fiscalía por si había algo ya direccionado o había algo, bueno, que había algo raro o algo raro. ¿Usted cree que sí es necesario entonces que se involucre finalmente la Fiscalía, que investigue? Si el resultado de las auditorías nos dicen de que sí, lo vamos a llevar a la Fiscalía. Ahora, a nivel de Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas, la auditoría interna le va a informar a la Corte de Cuentas para que ellos entren a hacer una auditoría de la Corte de Cuentas a este proceso. Ahora bien, ha habido otros hechos que tienen que ver con empresas participando en muchas licitaciones, pero estamos hablando de que había ahí, no sé, como llaman la ciudad, una especie de rueda de caballitos en términos de participación de estas empresas. ¿Qué era lo que ocurría? Fíjese que no eran varias empresas, sino que era, por ejemplo, nosotros en ANDA compramos uniformes, compramos químicos, compramos tubería, compramos motores, compramos vehículos, tenemos diversidad, compramos varias cosas. Y había una empresa que siempre participaba en todos los procesos. Nos vendía químicos, nos vendía zapatos, nos vendía cloro, nos vendía sulfato de aluminio, nos vendía camiones, nos vendía pickups, nos vendía todo. Entonces, está raro eso, pues, o sea, ¿cómo podía? Y lo peor que siempre ganaba él, ¿vea? Siempre ganaba él y al final no nos daban un buen servicio, un buen producto y pedía prórrogas porque nos decía de que no podía traer los químicos a tiempo porque había tenido problemas con el transporte, se les daban las prórrogas, o sea, estaba todo armado para que ganara él siempre. Siempre ganaba él y todos en la institución sabíamos de que no nos daba un buen servicio. Ahora bien, en el caso de asesores, ¿ha habido reducción de asesores, del número de asesores? Fíjese que actualmente no, en el caso de la presidencia no hay ningún asesor, ni en las direcciones, no existe la figura ya de asesor, igual que la dirección ejecutiva se eliminó. Pero se eliminó a partir de junio, antes sí existía. Sí, existían, se eliminó a partir de junio. Yo asumí el 12 de junio, si más bien no recuerdo, y el 12 de junio se eliminan todos los asesores, se hace una reestructuración de toda el organigrama de ANDA, que era una cosa así, se hace una cosita más funcional y que camine, entonces en donde se eliminan los asesores, se elimina la dirección ejecutiva y se eliminan varias direcciones que no tenían razón de ser. Con todo este cambio, la institución en un lapso de 6 meses se ahorra alrededor de unos $450,000 solo en esa reducción de personal. Habían asesores, había un asesor financiero, había un asesor de comunicaciones y un asesor legal, en donde
hay un director técnico, hay un director administrativo financiero, que cuando usted revisa el manual de funciones de él, una de sus funciones es asesorar al presidente en el área financiera, asesorar al presidente en el área técnica, asesorar al presidente. Sí. Entonces ya era como que tiene dos figuras, que una hace más que la otra, ¿ves? Y el que estaba como asesor absorbía toda la información del director, por así decirlo. Entonces solo llegaba, o sea, el otro hacía el trabajo y el otro llegaba con lo que había hecho el otro. Ahora, usted viene de trabajar al interior de ANDA, ¿no? Sí. ¿Estaba en calidad de asesor o cuál era la figura suya? Fíjese que yo estaba como gerente de la región central. Siempre estuve como gerente de la región central. Estuve ubicado Boulevard Venezuela, en el plantel El Coro, se le conoce. Sí. De cariño le decimos El Coro, que es el plantel de la región central, es donde está electromecánica, donde está el área de pozos, y está en sí la región central, la que ve los 7 departamentos del país, en donde está Chalatenango, Cabañas, Cucatlán, La Libertad, unos municipios de San Salvador. Nominalmente no era como asesor la figura, ¿no? No, estuve como gerente y como a mí me ponían como comodín, por así decirlo. Sí. Siempre estuve allá, nunca estuve en la presidencia. Hasta ahora, gracias a Dios y gracias al presidente Nayib Bukele, que me ha dado la oportunidad de estar como presidente de la institución, es que ahora estoy ahí y conozco un poco de la institución. Bueno, perfecto. Tenemos que hacer en este momento una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos hablemos de otros temas también para ir avanzando en la conversación. Hay algo importante, sin duda hablaremos del tema de las pavas, que eso es importante en términos del impacto que pueda tener en la población, el retraso que puede haber este proyecto, pero también de la focalización en el subsidio del agua potable. Vamos a la pausa. Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos en 8 puntos. Nuestro invitado Frederick Benítez, presidente de ANDA. Estábamos hablando entonces, presidente, sobre todos estos casos, un poco de lo que habría dejado entonces en términos de la administración de Fortín Magaña, ¿no? Del ex presidente de ANDA, Marco Fortín, perdón. Y ahora creo que es importante, antes de pasar al tema de focalización del subsidio y que tiene que ver con el tema de los pliegos tarifarios y todo lo demás, a lo mejor sí nos puede comentar un poco, ¿qué pasó finalmente con la empresa que estaba dedicada o responsable de todo este esfuerzo de georreferencia que se iba a hacer y la utilización de equipo electrónico vinculado? Entenderíamos que eran signos satelitales a través de conexión de internet. ¿Qué pasó finalmente con eso? Ese fue un contrato en el cual se partió en 2 lotes. Entonces lo ganaron 2 empresas. Una empresa, no recuerdo los montos exactos, una empresa por $700,000 y la otra por $600,000. Entonces una hizo el área metropolitana de San Salvador. Ese hizo su trabajo, anduvo censando a toda la población, a todos los usuarios de ANDA, anduvieron casa por casa llenando fichas y hicieron su trabajo bien y se les pagó lo que habían hecho. Pero la otra empresa... Era un censo exclusivamente para determinar la cantidad de usuarios. Los usuarios, y para tener como una actualización de la base de datos de ANDA, y también para hacer como el levantamiento catastral. ¿Y eso entonces les iba a permitir establecer conexiones ilegales, por ejemplo? Por ejemplo, eso iba a servir para empezar a hacer el estudio de la focalización del subsidio, para tener una base real que no se tiene. Bastante información que se le ha dado a la población que no se tiene. Como por ejemplo, yo recuerdo que manejaban una cifra que decían que los usuarios que teníamos como ANDA eran 1 millón de usuarios. Y yo también creía que era 1 millón de usuarios, pues. Entonces yo oía que lo repetían, entonces era 1 millón de usuarios y lo repetía yo también. Ahora que venimos acá, empezamos a ver y hacemos el análisis, no son 1 millón de usuarios. ¿Cuánto? Tenemos 864,000 usuarios. Entonces... ¿Y de dónde aparecía esa diferencia tan bastante importante y marcada? No sé, lo que no sabemos de dónde salía, igual que la cobertura del agua potable. La cobertura del agua potable igual no se tiene, no sabemos cuánto es en real, a ciencia cierta, el día de hoy. Si usted me pregunta cuánto es la cobertura de agua potable que tiene ANDA, yo le puedo decir, tenemos 864,000 usuarios. Entonces lo que hacían es 864,000 usuarios, lo multiplicaban por 5 y hacían una regla de 3 con la
con la población total de El Salvador. Entonces ahí se le sacaba un porcentaje y decían, tenemos el 93% de cobertura, lo cual no es así, pues tiene que hacerlo uno, tiene que hacer un estudio de verdad. Y regresamos a la pregunta que usted me hacía. Una empresa lo hizo, anduvo casa por casa en el área metropolitana de San Salvador, y la otra empresa tenía la región oriental, la región occidental y la región central, esas tres, y por esas tres le iban a pagar, no recuerdo exactamente el monto, le iban a pagar como $700,000, algo así. Entonces, a la primera se le pagó y a esta segunda también se le pagó, solo que a diferencia de la primera, esta segunda no hizo nada, sino que ahí están las cajas en el área de informática con unas fichas que no se llenaron a su totalidad, y lo que hicieron fueron a las diferentes regiones y sacaron la información que nosotros habíamos trabajado. Nosotros empezamos un plan piloto hace como 8 años de empezar a crear un área de catastro donde empezamos a georreferenciar tuberías, válvulas, para tener esa información en una base de datos. ¿Por qué? Antes y al día de hoy no tenemos toda esa información, y hay empleados que lo tienen en la cabeza, pero no lo tenemos plasmado en una base de datos. Ahora, presidente, pero entonces en este momento es difícil o es imposible incluso establecer cuál es el déficit que tiene en términos de cobertura. En cobertura difícil, porque realmente no tenemos un estudio que nos permita decir la cobertura en área urbana es tanto y la cobertura en área rural es tanto. Yo ¿Qué recuerdo, necesitan para poder tener entonces tener con exactitud ese dato? Porque eso es importantísimo saberlo, ¿no? O sea, cuáles son las áreas las que más se necesita, llegar con no solo con la cobertura, sino aumentarla de toda la parte de distribución. Eso ya lo estamos trabajando. Fíjese que hay estudios del BID que hicieron como un diagnóstico de la ANDA. Entonces, en base a esos estudios hemos estado trabajando nosotros el plan que se le presentó al presidente Nayib Bukele. Tomamos como base los estudios del BID, los diagnósticos que habían hecho. Entonces ahí están también la base para poder encontrar realmente cuánto es la cobertura. Lo primero que tenemos que hacer es ordenarnos en la ANDA, identificarnos con la institución, porque si no estamos identificados con la institución vamos a caer en el mismo error del pasado, que vamos a venir acá a dar cifras, a decir números a la población, que tenemos esto, tenemos lo otro, pero en realidad no tenemos nada, porque no hay estudios, no se ha hecho el trabajo que se debería hacer. Primero, el ejemplo que le puse, los usuarios, eso es lo más claro. Usted puede buscar hasta los informes anuales de ANDA, usted los ve ahí y dice 900,000, no sé cuántos usuarios de ANDA. Cobertura 97.3% cobertura de agua potable en área urbana. En agua potable. Cobertura rural, ahí ya le baja, ya es un porcentaje menor, pero si usted viene y empieza a buscar de dónde sacaron esos datos de esas cifras, es mentira, no hay un respaldo, sino que fue inventada. A usted le decían, mira cuánto es lo que tenés. O sea, no se tiene ese dato exacto en la ANDA. Entonces, ¿qué les queda por hacer a ustedes? Hacerlo todo. ¿Y eso implicaría comenzar de cero o ya tienen una base? Ya tenemos una base. En el plan que se le presenta al presidente Nayib Bukele, se le enseña, él lo ve, él conoce bastante el tema de agua. Él, cuando estuvo en la alcaldía de Nuevo Cucatlán, uno de sus primeros problemas fue el agua, ¿verdad? No sé si lo recuerda, que tuvo un problema con ANDA por el servicio de agua potable en Nuevo Cucatlán, y por un fideicomiso que había, en donde decía que había un fideicomiso para intervenir Nuevo Cucatlán, Zaragoza, San José Villanueva y la parte norte de Santa Tecla. Entonces él lo resolvió él solo. Él hizo un estudio hidrogeológico, hizo un pozo, le metió agua a todo el pueblo. Él conoce bastante el tema de agua potable, y en esta administración de él le va a apostar bastante para resolver el problema del agua potable. Él entiende muy bien lo del agua no facturada, agua no contabilizada, todo esto que estamos hablando, la focalización del subsidio, tener los datos reales, catastralmente hablando. Ya Economía tiene un estudio de subsidios. Por ejemplo, en términos de pérdida de agua potable, ¿en qué porcentaje nos encontramos? Ese es otro dato que he sacado de la manga. ¿Vea? Uno dice del 1 al 100%, le vamos a poner la mitad, entonces ponemos 50%, es lo que se pierde, pero realmente no se tiene un estudio. Nosotros hicimos un estudio pequeño en Tonacatepec,
un municipio pequeño de Tonacatepeque, donde nos arrojaba alrededor del 75% del agua no facturada o agua no contabilizada. Y con los amigos de Japón logramos bajarlo a un 28 o 30%, no lo recuerdo exactamente, pero lo bajamos. Y era un municipio pequeño. Sí, pero en el dato global entonces, presidente, yo creería que andamos a un 65%, me atrevería a decir yo, 65, sí. 60. ¿Y estamos hablando de agua que se pierde por tuberías dañadas? ¿Cuáles serían como las categorías? Ahí se pierde tuberías dañadas, como usted lo decía, robo de agua, conexiones fraudulentas, conexiones ilegales, riegos, desperdicio de agua, car wash. Entonces hay bastantes factores los que influyen. Equipos de bombeo dañados. Pero es alto un 60%. ¿Cómo? O sea, un 60% en pérdida de agua es alto. Sí, es bastante. Es bastante. Por ejemplo, uno de los países que tiene los menores índices de agua no facturada es Japón. Japón creo que anda entre el 3 o 5% de agua no facturada, pero ellos rehicieron todo Tokio, entonces hace años, entonces se les fue un poco menos difícil hacer ese tipo de instalación de tuberías. Bueno, perfecto. Ahora sí tenemos que hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos sí abordamos el tema de focalización de subsidio y también el asunto de las tarifas. Vamos a una pausa, regresamos. Presidente, yo creo que es importante que conversemos sobre este tema de focalización del subsidio del agua potable. Es decir, me decía en el segmento pasado, pero si hay un problema en este momento de que no está suficientemente georreferenciado, si hay un problema de que tiene que ver con el censo, uno pensaría que eso se les puede dificultar en términos de establecer entonces cómo focalizar el subsidio. O hay otro mecanismo que les pueda permitir a ustedes entrar a esa fase para poder establecer con seguridad, por ejemplo, qué familias son las que necesitan subsidio y cuáles no. Esa es una. Y el otro que me interesa es que hablemos también del costo del metro cúbico de agua. ¿Cuál es el costo real actualmente? Y si habría necesidad en un momento determinado de actualizar la tarifa. Pero bueno, hablemos de focalización primero. La focalización del subsidio es un tema bien complicado a veces, ¿verdad? Porque cuando uno lo dice focalización, la gente cree que lo vamos a eliminar el subsidio y no es así. Lo que queremos hacer es darle el subsidio a la gente que de verdad lo necesita. Por ejemplo, aquí donde estábamos ubicados, aquí donde estaba el canal, aquí esta zona no debería de tener subsidio, pero si nosotros nos movemos hacia la parte norte, vamos a encontrar la comunidad José Cecilio del Valle. Entonces ellos sí necesitan el subsidio. Igual acá cerca está la comunidad Las Lajas Oriente, que ellos también no se les quitaría el subsidio, siempre tendrían subsidio. Entonces lo que tratamos de hacer es que la gente va a tener el subsidio, la que más lo necesita, pero la gente que puede pagar el costo real del agua lo tiene que hacer, ¿verdad? Porque no es posible que hay gente que prefiere gastar en 5 recargas de celular en una semana, pero el agua no la quiere pagar. Y ahí viene lo otro, ¿verdad? Pero dice la gente, sí, pero dan un pésimo servicio, ustedes no nos llega el agua. Es verdad, actualmente la ANDA ha dado en el pasado un servicio irregular, que lo que nosotros queremos hacer es cambiar eso, cambiar la ANDA, que ya no piensen que la ANDA es como ha sido antes. Hay cuántas historias hay de la ANDA, ya conocemos historias de presidentes que han pasado por ANDA, cosas, maltrato a los clientes, maltrato a los usuarios en las agencias. Bueno, el año pasado vieron una foto en el Twitter de un empleado de ANDA en un pick-up de ANDA haciendo señas a la población, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son las que se le está diciendo a los trabajadores. Para poder sacar a la ANDA adelante tenemos que cambiar todos. Ahora bien, ¿cuáles serían los criterios entonces para establecer el subsidio? Para establecer el subsidio, primero... O sea, ¿a quién se le puede otorgar? Tenemos que hacer como un estudio socioeconómico, por ejemplo. Tenemos que hacer con economía y con el BID, ya estamos trabajando en eso, para ver y determinar y hacer los cruces de los layers, las capas de los
los planos que tenemos nosotros con los de ellos para ver dónde caen las áreas con subsidio y las áreas que no van a tener subsidio. Entonces, ¿qué parámetros se utilizan? Por ejemplo, el tipo de vivienda, la zona donde se encuentran, equipamiento urbano, qué es lo que hay a los alrededores. Entonces, a partir de ahí vamos a empezar a definir qué lugares van a tener subsidio y qué lugares no. Como por el ejemplo que le ponía, las Lajas Oriente y esta zona. ¿Cuántas familias reciben subsidio en este momento? ¿Cuántas familias tienen subsidios? Creería que son más de la mitad de los usuarios. Bueno, ahorita todos reciben el subsidio. Solo los que se pasan de 40 metros cúbicos son los que no reciben subsidio, pero actualmente todos los usuarios de ANDA empiezan con un subsidio de 0 hasta 40 metros cúbicos. ¿Y hay una estimación de si se establecen, ya se focaliza con los criterios que usted mencionaba, el subsidio, entonces a cuántas familias se podría reducir? Todavía no lo tenemos. Como eso estamos, lo vamos a implementar, vamos a necesitar la ayuda de economía, del BID, de varios actores, ¿verdad? Para poder sacar un buen resultado y no dañar a la población. Sí, a través del Facebook Live en la transmisión, Óscar Sánchez Carballo, él pregunta, dice, ahora fui a pedir factibilidad de agua potable y aguas negras para un proyecto de apartamentos y me notificaron que no pueden dar ninguna factibilidad de aguas negras en todo el territorio en el país por una demanda que han interpuesto a ANDA. Está preguntando entonces cómo está eso. Fíjese que, bueno, recién sentado también en la presidencia de ANDA, llegó la notificación de un juez ambiental en donde hubo una denuncia por unas construcciones que están haciendo aquí por el redondel Luceiro. Entonces el juez determina de que la ANDA ya no puede dar ningún tipo de factibilidades de aguas negras en todo el país. Entonces nosotros lo vimos y tenemos que hacer caso a la orden del juez, ¿verdad? Pero ya pusimos una apelación y en eso estamos. Esperamos que en un lapso no mayor de 2 a 3 semanas podamos resolver eso, hablar con el juez y explicarle la situación, ¿verdad? De cómo está, porque si hacemos eso, pararíamos casi que la inversión de la construcción en todo el país. Ahora, pero estamos hablando de que esto se ha paralizado a nivel nacional. A nivel nacional. Podemos dar factibilidades de agua potable, pero de aguas negras no. O sea, el televidente que pone eso en Facebook, me imagino que habrá ido a pedir factibilidad por agua potable y alcantarillado sanitario. Sí. Por agua potable, si está en una zona donde se puede, se le va a otorgar, pero alcantarillado sanitario no podemos dar en este momento factibilidad de aguas negras, no podemos dar hasta que solventemos el problema con el juez ambiental. ¿Y eso no debería ser simultáneo, presidente? Tener las dos factibilidades al mismo tiempo. Fíjese que depende. Por ejemplo, porque no tenemos redes de aguas negras en todo el país. Sí. Por ejemplo, en Lourdes, Colón, no tenemos alcantarillado sanitario, no hay. Solo hay agua potable. Entonces depende de dónde esté ubicado. Si está ubicado en una zona donde hay colectores de aguas negras, y lo que usted dice, no va a poder tener agua potable ni agua. Ahora, explíquenos un punto antes de irnos a la pausa. ¿Cuál es el costo real del metro cúbico en este momento para ANDA? ¿Cuánto le está costando? Actualmente se tiene de 82 centavos, pero es también un dato no muy real ni muy certero, porque el costo del metro cúbico varía aquí, varía en el Puerto de la Libertad, varía en Ciudad Victoria, en Sensuntepeque, es variable. Entonces hay que hacer un estudio también de cuánto es el costo real del metro cúbico. ¿Usted cree que podría ser más caro de esta cifra, de lo que se está dando eventualmente? Sí, creería que sí, porque imagínense, el agua de aquí es cara, porque viene desde San Pablo Tacachico, bombeada, más de 40 kilómetros, viene bombeada el agua desde allá hasta acá. Y si usted compara con un sistema de gravedad como la del Puerto de la Libertad, que la agarramos del río Chilama, la tratamos y la mandamos al casco urbano del puerto, ahí hay dos factores importantes. Uno, no utiliza energía eléctrica, porque es por gravedad, y el otro, el más gran gasto que tenemos de energía eléctrica para traer el agua hasta acá. ¿A cuánto asciende el déficit que tiene ANDA en este momento? Cerramos el 2018 con $33 millones. ¿En déficit? El déficit, así es. ¿Cuánto era lo que estaban entonces invirtiendo? ¿Cuánto era lo que ustedes recibían?
¿Cómo, perdón? ¿Cuál es la cantidad global entonces de ingresos y egresos? La cantidad el momento, al día de junio de este año, cuando nosotros ingresamos, nos estaban ingresando 9 millones de dólares y tenemos alrededor de 13 millones de dólares, en donde la planilla de trabajadores de ANDA de 5.5 millones, la titularización, que es algo que no podemos dejar de pagar, ahí van 7 millones de dólares, y le sumamos la energía eléctrica, que son alrededor de 6 millones, ahí ya tenemos el déficit bien marcado. Bueno, perfecto. Vamos a la última pausa comercial. Regresamos. Bien, estamos a cierre de 8 en punto. Presidente, muy rápidamente, antes de pasar al tema porque lo hemos visto participando usted activamente con los demás ministros en las visitas a las comunidades en el marco del Plan Control Territorial en la segunda fase, pero antes de pasar a eso, solo explíqueme en el caso de Las Pavas, ¿cómo están avanzando en esto y cuánto tiempo le va a llevar para poder normalizar ese proyecto? Porque, pues sí, después vendrá el verano y sí me imagino que es un poco complicado en términos de demanda. Bueno, con lo de Las Pavas, efectivamente, en el verano va a ser la parte más crítica, la parte más complicada, porque acabamos de empezar. Ahorita estamos cambiando los sedimentadores y se está sintiendo bastante en la población, por ejemplo en Soyapango. ¿Ha disminuido la capacidad de...? Sí, hemos bajado la producción. Entonces se ha publicado un mapa en donde vamos a estar deficientes, que son los municipios de Soyapango, Ayutuxtepeque, Mexicanos, Apopa, que es donde más problemas vamos a tener con estas mejoras que se le está haciendo a la planta. Yo le hago un llamado a la población, que yo entiendo es difícil, pero que solo va a ser momentáneo. Ya dentro de poco, al incrementar y hacer todas estas mejoras, vamos a tener más agua en la red y ya vamos a tener un mejor servicio de agua potable en el Gran San Salvador. Pero eso implicará entonces tener que echar mano ustedes de pipas para poder abastecer algunas zonas. Sí, vamos a tener a disposición los camiones cisternas de la región metropolitana, la región central, y también tenemos la colaboración por parte de la Cámara Salvadoreña de la Construcción, la CASALCO, en donde nos han proporcionado camiones cisternas para apoyar los diferentes puntos en donde estamos teniendo la deficiencia de agua potable, que son los municipios que mencionaba anteriormente. Ya. Ahora bien, entonces, con el Plan Control Territorial, ¿de qué manera se están incorporando ustedes y qué es lo que están haciendo ahí? O sea, no ¿es algo diferente al servicio normal que ustedes ofrecen como ANDA? ¿Cuál es la diferencia, digamos, ahora que se incorporan al Plan Control Territorial? La idea del presidente Nayib Bukele, porque es una idea de él, hacerlo del Plan Control Territorial, él está agarrando el problema de seguridad como nunca lo habíamos visto, ningún presidente anteriormente lo había hecho, él está comandando todo eso. Entonces ha llamado a todo el gabinete para que trabajemos como una esfera sólida, una estructura unida, en donde nosotros podamos dar un apoyo también al Plan Control Territorial. Y nosotros entramos en la fase 2, en donde nosotros visitamos las comunidades, vamos a los lugares a escuchar las demandas, y como es del conocimiento de todos, una de las demandas primordiales es el agua, ¿verdad? Llegamos a un lugar y dicen, mire, yo no tengo agua desde hace muchos años, igual el caso de la comunidad Peralta, ¿verdad? Que es aquí en San Salvador, y no tenían agua potable ni alcantarillado sanitario. Entonces me dice a mí Carlos Marroquín, me dice de una semana antes, mira, vamos a ir a la Peralta, ellos ya tienen una factibilidad, qué posibilidad hay que vos vayas y que digas que les vamos a hacer el proyecto. Entonces, hablando como equipo, estaba Mario Durán también, y les decía yo, miren, si ya tienen la factibilidad y ya tienen planos aprobados, lleguemos y les decimos que les vamos a hacer el proyecto. ¿Para qué los vamos a mandar a que vayan a tramitar algo más, a que tengan más burocracia? Que es lo que queremos eliminar, la burocracia, porque hay burocracia por todos lados. Entonces, y así fue como nos unimos nosotros como ANDA en el primer proyecto del Plan Control Territorial. Fuimos a la Peralta, llevamos la tubería, hicimos una mezcla de trabajos
anda con la comunidad nos ayuda a hacer el zanjo, nosotros les enseñamos a cómo poner la tubería y ellos aprenden trabajos de fontanería. Así, hay jóvenes, hay señores, hay señoras involucradas, contentos con el servicio que se les está brindando. Ahora, ¿cómo están logrando hacerlo? Porque vaya, si ustedes tienen un déficit en el tema de ingresos y en el comparativo ingresos y egresos tienen ese déficit de 33 millones, digo usted, ¿no? Entonces, ¿cómo está haciendo o cómo harán para entonces poder responder a esas necesidades? Porque uno pensaría que son extraordinarias, ¿no? A las necesidades habitualmente a las que ustedes responden. Es con equilibrio. O sea, imagínese lo que usted dice, tenemos un déficit, pero ¿por qué se ha dado ese déficit? Porque habían gastos que no tendrían que hacerse. Por ejemplo, la comida de la Junta de Gobierno, que yo lo mencionaba, el caso de tantas plazas, tantas direcciones. Entonces ya empezamos a ir bajando, vamos bajando gasto corriente. Estamos teniendo un plan de ahorro en toda la institución en donde se le hace un llamado a todos los trabajadores en ahorrar desde una página, pues ahí en las cosas chiquitas está el ahorro. Entonces eso nos permite tener un poco de oxígeno en la institución y tenemos, por ejemplo, el caso de la Peralta. Teníamos tubería de agua potable y tubería de aguas negras. Hay alrededor de 8.000 tubos de 8 pulgadas que sirven para aguas negras, que ahí están en las brigadas, están esperando ser usados, y qué mejor momento que en este plan control territorial poderlas utilizar y ayudando a la población. Y sí, entonces sí tienen esa posibilidad y entonces las comunidades pueden canalizar entonces todas las peticiones a través del plan control territorial, pero también lo pueden hacer por la vía normal. Así es, también pueden llegar donde nosotros, mandarnos notas cuando llegamos a las comunidades. Tenemos 4 regiones en todo el país: la región oriental, occidental, metropolitana y central, creo que me fui a las cuatro regiones de todo el país, en donde pueden llegar. Son unas gerencias de puertas abiertas, que eso se les ha dicho. Tenemos que estar pendientes de la población, escuchar a la población, solventarles las necesidades a la población. Yo sé que es difícil y mucha gente de la que me oye de decir, no, dice lo mismo y que vamos a solventar. Nada más les pedimos a todos los usuarios de ANDA, en este caso los que nos están viendo, que crean en este nuevo proyecto que lo lidera el presidente Nayib Bukele, y que la ANDA ya no es la misma de antes, ya no es la misma. Desde el hecho de que ahora hoyo que dejamos o que se dejaba abierto, hoy lo vamos a empezar a dejar cerrado. Fuga que empezamos a reparar, la vamos a dejar terminada. En Guazapa están trabajando, en este momento están trabajando en rehabilitar el Pozo del Calvario. A esta hora de la noche están trabajando. La dinámica ha cambiado, hemos salido de la zona de confort. Hay gente buena en ANDA que lo único que querían era una oportunidad, que a alguien le diera una oportunidad, porque a diferencia del pasado, que no me gusta hablar del pasado, no se ha contratado a nadie en ANDA, sino que se haya promovido gente. Entonces, eso genera, perfecto, manda un nuevo mensaje. Sí. Bueno, excelente, se nos acotó el tiempo. Gracias, presidente, por estar con nosotros. Gracias. Muy gentil. Gracias. Bueno, excelente. Nosotros entonces terminamos 8 en punto. Gracias que nos acompañaron. Nos vamos a ver mañana a las 8 en punto. Estará con nosotros en nuestros estudios Osiris Luna, el viceministro de Justicia y director de Centros Penales. Nos vemos entonces. Buenas noches.